Gloria a Dios. Queremos saludar a todos, a quienes nos ven a través de la televisión cristiana y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana y sean muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, desde la hermosa ciudad de Ambato, aquí en el Ecuador. El tema para el día de hoy es la tercera parte acerca de la doctrina de la cristología. Por favor, preparen sus Biblias y acompáñenos a estudiar la maravillosa palabra de Dios. Les dejamos con nuestro maestro y pastor, Juan José Muro. Tengan la amabilidad de ponerse de pie. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos, que la paz del Eterno esté con cada uno de vosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre glorioso y eterno del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de usted, primeramente, Padre, para agradecerle por el honor que nos da de congregar su presencia. Gracias, bendito Dios, por el honor de tener el libro de los libros, el libro por antonomasia en nuestras manos, para que nuestros sentidos puedan aprovecharlo. Gracias, soberano gran Jehová, poseedor de los cielos y de la tierra, el que tiene el control de todo, por su Hijo amado, al cual hace 20 siglos atrás, 2000 años, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo de María, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Altísimo, fue a la cruz del Calvario para recibir la justicia divina, la paga de nuestra propia muerte. ¿Cómo no venir ahora a la escuela bíblica a estudiar la Biblia si usted nos ha regalado la vida eterna? Gracias, bendito Padre, por ese privilegio tan grande que nos da. Oramos también por todos los hermanos pastores que nos ven por la televisión cristiana, que nos ven en vivo. Queremos bendecir sus vidas, sus matrimonios, sus ministerios, sabiendo que la vida de un pastor es una vida sufrida, una vida de quebranto, una vida de fe, una vida de lágrimas. Queremos darle gracias por ellos, por el pueblo en general, por los jóvenes, Jehová, por los matrimonios, por las familias, por los que lo ven en el Ecuador, en otras naciones, en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica. Queremos que el Eterno te llene de gracia, de paz, y que seamos de gran bendición para el conocimiento escritural. Padre, extiende este canal cada día más, para que el nombre de su Hijo sea glorificado, el único que merece la adoración. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Esta mañana, queridos hermanos, vamos a continuar con la tercera parte de la teología de la cristología. Y para eso vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Y vamos a pedirle a la hermana Yasmine que tenga el privilegio de leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias, mi hermana Yasmina. Y el versículo 15 nos hace una interrogante, una pregunta, un cuestionamiento, que es una pregunta fundamental. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Amados hermanos, seguimos aprendiendo de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la tercera lección de 60 lecciones aproximadamente de un estudio fundamental sobre la cristología. ¿Qué dice la gente de quién soy yo? La pasada, presentando algunas entrevistas que se realizó en la calle, la gente piensa, por ejemplo, que el Señor Jesucristo es un extraterrestre. Otro grupo piensan que el Señor Jesucristo es el líder religioso de los cristianos. Otro grupo piensan que es un profeta como Mahoma, como Buda o Dalai Lama. Y nos damos cuenta que el mundo está encerrado en diversas escuelas de pensamientos. Esas escuelas diferenciales de pensamientos lo enseñan en la escuela, lo enseñan en el colegio, lo enseñan en los institutos y los enseñan también en las universidades. Me acuerdo que cuando yo estaba en el ejército, me enseñaban a odiar a dos naciones, que no las voy a decir. Cada vez que yo me despedía del ejército, me hacían mirar a un monumento de un militar muerto, cadáver. Y todos saludábamos a este cadáver y nos hacían decir: viva esa nación y muera dos naciones. Los institutos armados enseñan, por ejemplo, una escuela de pensamiento de odio para aquellas naciones, por ejemplo, que de una u otra manera han colindado con nuestra nación en armamento bélico, por circunstancias mayormente de tierras. Cuando uno va ahora al colegio, se va a enfrentar a una escuela de pensamiento de libre elección de género. ¿Qué significa eso? De que el hombre ahora, constitucionalmente en el Ecuador, puede elegir un niño, enamorarse de un niño o una niña de una niña. Si el niño quiere ser afeminado o gay o bisexual, ahora podemos dejarlo, porque si nosotros les imponemos como padres, tenemos leyes en contra. Nos enfrentamos a pensamientos, por ejemplo, sobre la evolución de Erasmus Darwin y de Carlos Darwin, sobre la teoría del Big Bang o diferentes teorías que realmente son antibíblicas y falsas. Imagínense con quiénes tratamos en esta tierra. Con personas que tienen conceptos, ideales
marxistas, comunistas, ideales de Mao Zedong, ideales terroristas, capitalistas, socialistas. Recordemos nuestro antiguo señor presidente para no olvidarnos. Si usted compró 2 casas con el sudor de su frente, como dice la Biblia, solamente podía tener una. Nos enfrentamos a un mundo deteriorado, a un mundo amoral, a un mundo antibíblico. Es por eso que cuando usted le pregunta a este mundo quién es la persona del Señor Jesucristo, dicen que es un extraterrestre. Y déjame decirles algo, alumnos de la escuela bíblica. Esa es una principal razón por la cual el mundo está como está. Por no conocer a Dios, por no conocer al Señor Jesucristo, por no aplicar la moral eterna y los valores eternos en la vida de cada uno. Pero ustedes, como cristianos, que me escuchan aquí, nos ven en la televisión, la pregunta es, ¿qué pensáis ustedes del Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús para ustedes? ¿Solamente es aquel que fue una cruz? ¿Solamente es aquel que le podemos orar para pedirle algo a favor de nuestra vida terrenal? ¿Esa es la manera de pensar de cada uno de los cristianos? O por ejemplo, aquellos apóstatas. Para ellos el Señor Jesús es un joyero. Porque ellos oran, dice, para que caiga oro del cielo. Por ejemplo, para algunos cristianos el Señor Jesús es un ingeniero constructor. Porque le están orando frecuentemente para tener una casa propia. Para otros el Señor Jesús es un prestamista dentro de la iglesia cristiana. Porque están orando para que Dios le dé dinero. Para otros, los solteros, el Señor Jesús es Cupido. Están orando por una idónea. Todo esto es una blasfemia delante de un Dios santo que odia el pecado. Corromper la Biblia, alterar la Biblia, corromper las enseñanzas bíblicas, es pecado delante de Jehová, un Dios santo. Dios es santo, su Hijo es santo. Y si venimos a la escuela bíblica, solamente es para agradecerle y conocerle más. ¿Agradecerle de qué? De 2 cosas principales. La primera, la salvación, la vida eterna. Cuando muramos, no vamos a ir al infierno si estamos en el Hijo. Si estamos en el Señor Jesús. Y lo segundo que venimos a agradecerle es que ya no somos las mujeres ni los hombres que éramos antes de venir acá. ¿Qué más debemos de agradecerle a Él? ¿Qué más debemos de pedirle? ¿Él tiene que darnos algo acaso? ¿Él nos debe algo a nosotros? ¿O nosotros estamos encadenados como esclavos a Él porque le debemos la vida? ¿Se dan cuenta lo importante de conocer la persona del Señor Jesucristo? Por eso Él dice, ¿qué dice la gente? ¿De quién soy yo? Y bueno, la gente puede pensar cualquier cosa.
Pero de ahí el Señor Jesús los miró a los ojos, a la iglesia, a sus discípulos. ¿Y tú qué piensas?, le dijo. ¿Quién soy yo? Y solamente Pedro dio un paso adelante y le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Mashiach, el Hijo de un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios que no tiene comienzo ni fin, un Dios que no nace ni que no muere. El Dios que abrió el mar rojo es el Dios de ahora. El Dios que derramó maná del cielo es el Dios de ahora. El Dios que puso columna de fuego y una nube es el Dios de la iglesia. El Dios que usó a Elías para que no lloviera es el Dios de ahora. El Dios con la misma disciplina del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Puedes decir que vives en la gracia y pecar, porque de repente, con todo respeto, tu vida ahí está en desgracia y no te diste cuenta. Así vengas acá a la escuela bíblica. A veces pensamos que seguimos en la gracia y podemos hacer lo que queremos delante de Dios. Nos congregamos, nos ofrendamos, no bendecimos, no tenemos amor, preferimos el mundo, el trabajo, que Dios. Y creemos que porque venimos a una clase de religión, porque eso es lo que lo toman cuando uno lo hace así, la clase del colegio de religión, cuidadito. Porque no todos los que creamos al decir Señor, Señor, iremos al cielo. La vida de Dios es santa y pura, sin hipocresía. O somos de Dios o no somos de Dios. ¿Y qué dicen ustedes? Los que me ven por la televisión. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? Y esta es la importancia de conocer la persona. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden explicar quién es la persona del Señor Jesucristo? ¿Es el Hijo de Dios? No. Yo sé que usted se llama la hermana fulana o el hermano sutano. Pero ¿quién es la hermana fulana? ¿Es honesta? ¿Es íntegra? ¿Es buena esposa? ¿Es buena madre? ¿Es buena hija de Dios? ¿Es buena abuela? ¿Es solidaria? ¿Se aproxima al prójimo? ¿Es humilde? No, yo la conozco, es la hermana fulana. No. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? Esto es fundamental para nuestras vidas. Porque creyendo en Él, primero tenemos vida eterna. Creyendo en Él, profundizamos la vida eterna. Teniendo el conocimiento de Dios, de las Escrituras y de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? Pregunta olvidada en estos tiempos en la iglesia cristiana. ¿Se sabe la vida de Abraham, la vida de Elías, la vida del pastor, la vida de la hermana, del hermano y del vecino? Pero la pregunta fundamental de salvación es: ¿usted conoce al Señor Jesucristo, pastor? ¿Su iglesia conoce la persona del Señor Jesucristo?
Si usted no conoce, usted no es cristiano. Usted puede ser seguidor de Apolo, de Elías, de Abraham, de Cefás, del pastor, pero no del Hijo de Dios. Confrontante el comienzo, pero verdadero. En esta tercera lección quiero darles una lista de 14 temas o 14 tópicos. Y todos van a comenzar con la letra E. Y vamos a aprender quién es la persona del Señor Jesucristo. Apúntenlo. Porque la próxima clase se los tomo. No 14. Les tomo 5 en vivo en la televisión. 5. 5 les voy a tomar de los 14. Ahí sí todos sacan sus hojas. ¿Qué sucede? Ustedes, alumnos de la escuela bíblica, son preciosos. Y yo lo amo. El primer tema que vamos a considerar es Cristo, su eternidad. Recuerden lo que les dije. Todo va a comenzar con la letra E. Lo primero que vamos a considerar es Cristo y su eternidad. La Biblia enseña que el Señor Jesús existía antes de nacer como ser humano. El Señor Jesús es eterno. Él tiene una preexistencia. El Señor existía antes de la creación del mundo y estaba en la presencia del Padre. El Señor no es un ser humano común como nosotros. Primera consideración, Cristo es eterno. Si alguien te pregunta, ¿y vos? ¿Sabéis quién es la persona del Señor Jesucristo? Claro. Te voy a decir 5 de 14, que me los tuve que aprender. El primero, Cristo es eterno. El segundo, vamos a considerar su esencia, con Él, su esencia. ¿Quién es Él? ¿Qué características tiene su persona? ¿Qué atributos tiene el Hijo de Dios? Y cuando agarremos este tema, posteriormente, ahí vamos a descubrir que el Hijo de Dios tiene los mismos atributos que el Padre. Por lo tanto, el Hijo de Dios es Dios. Y lo vamos a demostrar. Recordemos que Él le dijo al mar, calla y enmudece. Solamente Dios puede hacer eso. Atributo de omnipotencia. La segunda consideración sobre la persona del Señor Jesucristo es su esencia. Su esencia está escrita del Hijo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, como en el Nuevo Testamento, en el griego. Las Escrituras no solamente dicen que existía en la presencia del Padre, desde antes que el mundo fuera, sino que también las Escrituras dicen que el Señor Jesús es Dios. Llegó el punto que Dios se hizo ser humano. ¿Cuándo se hizo ser humano? En el cumplimiento exacto, como dice Gálatas 4:4. No fue un día antes ni un día después. Fue en el cumplimiento exacto de Dios, marcado por el Padre. El Señor Jesucristo no vino a esta tierra en cualquier momento. No vino de casualidad. Él vino en el momento indicado por el Padre. Y desde ese entonces que Él vino, Él llegó a ser hombre Dios. Increíble.
Tercera consideración. Cristo, su encarnación. Tercera consideración. Cristo, su encarnación. Y nos damos cuenta que todas comienzan con Él. Recordemos, la primera es Cristo, su eternidad. La segunda es Cristo, su esencia. Y la tercera es Cristo, su encarnación. Cuando decimos encarnación, siempre aclaro que este término no se encuentra en la Biblia. Hay una expresión dentro de la teología que se llama la unión hipostática. Pero la palabra encarnación no se encuentra en la Biblia. Pero los componentes de la palabra encarnación sí se encuentran dentro de la Biblia. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muchas gracias. En el cumplimiento entonces de Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, lee Gálatas 4:4. Y también Juan 1:1. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lindo, ¿ves? No fue cualquier día. No fue de casualidad. Fue en el tiempo del Padre. Y ahí viene la encarnación. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, el verbo de Juan 1:1 fue hecho carne. Y el versículo 14 de Juan 1:14, sin cerrar Gálatas. Estamos trabajando la Biblia, amados estudiantes. 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta qué precioso? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ahí nomás. Cuando vino, mirando la cámara, el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Un momentito, Gálatas 4:4 está hablando que en el principio el verbo se hace, mira, notar en un tiempo específico del Padre. Y este verbo que estaba cara a cara con Dios y dice que era Dios, ¿qué pasó en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Muchas gracias, querida hermana. ¿Se dan cuenta? Hubo un tiempo específico que la esencia del que estaba cara a cara vino a habitar con nosotros. Encarnación. Esa expresión fue hecho carne. Miren lo que significa. Fue su entrada en el mundo. Fue hecho carne. Fue su entrada en su encarnación. Dios el Señor, el Creador, en la segunda persona de la Santísima Trinidad o de la Trinadeidad, fue ser humano. Fue hecho hombre. Y te lo profundizo más. Te lo voy a decir con su nacionalidad. Dios fue hecho hombre. Fue hecho hombre judío. Dios, hombre judío.
ser humano judío. Él no fue ecuatoriano, ni venezolano, ni norteamericano. Él fue hecho carne judío. ¿Se acuerdan? Rey de los judíos. Pero va más allá ese letrero. Rey de los judíos para salvación del mundo. Vamos a estudiar las características de su persona. El ser humano, Dios judío, es impecable. Y existe una maravillosa doctrina, la doctrina de la impecabilidad del Maestro Divino. El Señor Jesucristo fue sin pecado. Él nunca pecó. Mira qué interesante. Y que hoy, que después de resucitar y ascender al cielo, Él está glorificado. Por favor, ustedes ahora cuando le pregunten, ¿y vos qué decís? ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? Hay mucho ahora. Amén. Queridos hermanos, en estos 3 primeros puntos vamos a estar con muchas lecciones posteriores. Inclusive en varios momentos de todo este estudio, estos 3 puntos van a estar, mira, interligados. ¿Cuáles son las 3 consideraciones primeras que hemos estudiado? Todas comienzan con E. A ver, díganlo fuerte. Cristo, su eternidad, Cristo, su esencia, Cristo, su encarnación. Muy bien. Cristo, su eternidad. Cristo, su esencia. Y Cristo, su encarnación. En cuarto lugar, vamos a considerar su persona. Pero como enseñanza. Entonces es Cristo enseñanza. Cristo eternidad, Cristo esencia, Cristo encarnación y Cristo enseñanza. Y es muy importante, porque la iglesia cristiana tomamos de su enseñanza frases y lo ponemos a nuestro ámbito latinoamericano o al estilo cultural de cada ciudad. Se lo vuelvo a decir porque es importante Cristo enseñanza. Porque la iglesia cristiana muchas veces toma las enseñanzas del Maestro Divino, enseñanza, pero conforme a la cultura de la ciudad, conforme a la situación latinoamericana. ¿Me dejo entender un poquito? Déjenme decirles que para comprender la enseñanza del Señor Jesucristo, debemos de ubicarnos por allá. ¿Por dónde? Allá, en la Galilea. Debemos de ubicarnos allá, en las sinagogas. Es allá donde le enseñaba. Porque nuestro Señor Jesucristo es judío. Y Él vino como Mesías judío. Y vino para enseñarles a los judíos la Torá. Sígueme con precisión. Por ejemplo, en el sermón del monte, allá por la Galilea, su enseñanza bajo el ámbito fue de la ley de Moisés. ¿Es importante aprender la persona del Señor Jesucristo? El Señor habló de muchos temas y vamos a explicar todos sus discursos en estas 60 lecciones y todos sus sermones. Porque al aprender las enseñanzas del Señor Jesucristo, tenemos que ubicar sus sermones.
En la teología de la escatología bíblica hablamos del reino milenial. Es el reino de los 1000 años. ¿Y saben cuál va a ser la ética del reino milenial? La bienaventuranza del Sermón del Monte. Cristo enseñanza. Yo no puedo tomar un versículo del Sermón del Monte y mezclarlo con la parábola de Mateo 13, por ejemplo, y relacionarlo con el discurso de Mateo 24, un capítulo escatológico para judíos, no para la iglesia cristiana. Cada discurso tuvo su lugar y su tiempo, tuvo su momento. Y es por eso que la iglesia cristiana debe de conocer las enseñanzas del Señor Jesucristo. Recordemos las 4 primeras consideraciones de la persona del Señor Jesucristo. Cristo eternidad, Cristo esencia, Cristo encarnación y ahora Cristo enseñanzas. La quinta. En quinto lugar vamos a estudiar su ejemplo de vida. Porque el apóstol Pedro nos dice que el Señor nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Por eso hay un himno muy hermoso, ¿no? Que se llama Quiero seguir las pisadas del Maestro. Entonces, esto sería la quinta consideración, Cristo ejemplo. Su ejemplo con los niños. Dejad a mí, niños, vengan a mí, y que nadie se lo impidáis. Su ejemplo con los grandes. Su ejemplo con los pobres. Su ejemplo con los débiles. Su ejemplo del proceder, por ejemplo, con los enfermos, con los leprosos, lo que hoy sería el SIDA, por ejemplo. Él se acercaba para bendecir, no huía. El ejemplo con los afligidos. El ejemplo de cómo el Señor Jesús procedió con los religiosos. Cómo procedió con los altivos. Y etcétera, etcétera. Vamos a tratar de sacar lecciones provechosas para nuestra vida. Porque Él es nuestro ejemplo. Y necesitamos conocer las pisadas de nuestro Maestro para tener el ejemplo de Él, no del hombre. Si usted hace una entrevista a las señoritas en la calle, ¿a quién admiras? ¿Como quién quisiera ser? Te preguntan en el colegio, como Shakira. Una mujer que ha hecho pacto con Satanás. Por eso tiene un long play, un CD, donde sale echada como ramera, perdón la palabra, como ramera en un pentagrama del pacto satánico, que solamente se hace esposa del mismo diablo. Y te aseguro que el diablo la hará visitado muchas veces físicamente. Si tú le preguntas a otro tipo de personas, quieren ser como artistas de Hollywood. Quieren ser
como actores de novela. ¿O quieren ejemplos humanos de gente falible, pecadora, como nosotros también? ¿O yo quiero ser como el pastor fulano? No. Si somos cristianos, el único ejemplo delante de nosotros es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Para eso estamos estudiando la teología bíblica de la cristología. Aprender quién es la persona del Señor Jesucristo. En sexto lugar, vamos a estudiar Cristo, su exclusividad. Cristo, su exclusividad. ¿A qué me refiero? En varios momentos, y sobre todo los que leemos el Evangelio de la teología de Juan, el Señor Jesucristo expresó alguna exclusividad de Él. Se los voy a decir. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Es exclusivo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Vamos a estudiar Cristo, su exclusividad. Él dijo: yo soy. Él es. No hay otro. Algo exclusivo. Yo soy el camino. Solamente es el camino para la vida eterna. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Mira qué lindo. Cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, Él no está diciendo que Él tiene bisagras. Es algo figurativo, que solamente a través de Él se obtiene la salvación. En el texto griego del Evangelio de Juan, encontramos 23 veces la afirmación significativa: yo soy. 23 veces en el Evangelio de Juan. Y este nombre yo soy viene del griego ejoemí. En varias de estas referencias, el Señor Jesús une su yo soy con 7 metáforas. Miren, 7 metáforas salvadoras que cambiarían el mundo. El mundo es un mundo amoral, inmoral. Y el mundo no lo puede cambiar nuestro señor presidente, al cual lo bendecimos y lo respetamos. Él no puede cambiar nuestra nación. Un señor presidente, ni los señores alcaldes, ni los señores diputados, ni señores congresistas. El Señor Jesús dejó 7 metáforas con su nombre para transformar. Él dijo: yo soy el pan de vida. ¡Qué hermoso! Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera y yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, a todo esto nos referimos
en su exclusividad. Y su exclusividad tiene que ver con el gran nombre yo soy. Mira qué lindo. El yo soy de Dios, el yo soy de Jehová, del Éxodo 3. Cuando en el monte Sinaí estuvo Moshe, cara a cara con Dios a través de una zarza ardiente, Moisés le preguntó, ¿y quién eres? Él solamente le dijo, yo soy. El yo soy del Éxodo 3, en el hebreo, es una conjugación verbal hebrea. El yo soy del Éxodo 3 es una conjugación verbal hebrea. Y el yo soy del Antiguo Testamento, el eterno Jehová, es el que dio las 7 metáforas de los 7 yo sois con metáforas en la teología de Juan del Nuevo Testamento. En otras palabras, el eterno Jehová, el yo soy, es el eterno Señor Jesucristo del yo soy del Nuevo Testamento. Por eso una de sus consideraciones es su esencia. La séptima. En el punto número 7 vamos a considerar su esplendor. Cristo, su esplendor. ¿A qué nos referimos con eso? Existen varios salmos que anuncian la venida del Mesías. Existen varios salmos que anuncian la venida del Mesías con su rostro resplandeciente en gloria. A eso me refiero. Cristo, su esplendor. Muchos salmos expresan, mira qué lindo, el rostro del Señor Jesucristo resplandeciente en gloria. Por ejemplo, cabalgando en las nubes y en el cielo sobre los montes de Israel, y para llegar al monte de los olivos y entrar a Jerusalén y reinar, por ejemplo. Muestra su resplandor, su esplendor. Un poco de esa gloria y ese camino que anuncia la Biblia, que hará entre nubes cuando regrese en gloria. Un poco de esa gloria mostró él allá en el monte, mejor dicho, al norte de Galilea. Esa gloria la mostró, vuelvo a decir, en la transfiguración. Ese esplendor, ¿se acuerdan de la transfiguración? Cuando se aparece con Moisés y Elías. Se puede creer que los dos olivos, los dos testigos, van a ser Moisés y Elías en el Apocalipsis. Aquellos que van a predicar y que el anticristo los va a matar. No es el tema. Pero él se aparece en la transfiguración mostrando su deidad, un poquito de quién era él. Octavo, en el punto número 8, vamos a ver que él bajó del monte de la transfiguración, cruzó todo el país y fue hacia Jerusalén. Y el día exacto hizo su entrada perfecta a Jerusalén como Israel. Entonces, el número 8 va a ser Cristo y su entrada. Entrada. Tal como estaba profetizado, por favor, en Zacarías, capítulo 9,
versículo 9. Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gracias. Vendrá tu rey, dice. Algunas características del rey: justo, salvador, humilde, y viene cabalgando sobre un asno. No tiene jet, no tiene avión, como los falsos apóstoles. Los apóstoles del siglo XXI tienen aviones. El apóstol Cash Luna, apóstata, el apóstol Maldonado de Miami, los apóstoles de Norteamérica y de Europa se manejan en avión, en carros blindados, Pinillín, carros blindados como si fueran presidentes. Estos falsos apóstoles. En el Ecuador tienen grandes carros y grandes casas. Aquí en Ambato también. Y el Señor Jesús andaba en un asno. El Señor Jesús nunca regaló oro, porque sabe que el oro corrompe la carne. Pero estos falsos predicadores de Ambato regalan oro. Hacen llover oro del cielo. Compran un poco de escarcha dorada y tienen a dos que hacen volar el oro y lo soplan. Oye, y las hermanas y hermanos ingenuos hasta fundas, bolsas traen. Hacedores de maldad, como dice la Biblia. Y déjeme decirle algo con tristeza. A mí no me causa tristeza ver a estos falsos maestros. No me causa alegría, mejor dicho. Me causa tristeza. Porque nunca debemos de desear el mal a nadie. Les espera el mismo infierno a estos falsos predicadores. Y ustedes, alumnos del Ministerio de Restauración a las Naciones de la Escuela Bíblica, deben de aprender esas cosas. El YouTube y el Facebook está lleno de falsos maestros. Y te voy a decir algo. ¿Sabes qué hacen estos falsos maestros? Ponme un link que te gusta, mi enseñanza bíblica. Porque están tan corrompidos que buscan link de YouTube para tener millones de seguidores, para que YouTube les pague. Y el Facebook también. Hasta en eso tienen codicia. Déjeme decirles, usted es un falso maestro. Un rabino en la hermosa Israel se le preguntó que para ese rabino profundo, ¿qué significaba hacedores de maldad?
El Talmud judío, los estudios de los libros de los rabinos, le dan el significado a hacedores de maldad a principados de muerte. Satanás usa a estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles para llevar al mismo infierno a la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo dijo que la iglesia cristiana en estos tiempos escatológicos iba a tener comezón de oír. Ellos no les iba a gustar escuchar doctrina bíblica, porque tenían y tienen comezón de oír. Una vez se le preguntó a un otorrinolaringólogo, a los estudiosos del oído, ¿qué entiende usted por comezón de oír? Y el otorrino agarró y dijo, cuando una persona tiene una infección en el oído, le pica la parte de afuera. Y esta persona agarra un hisopo, un esfero, una llave, su propia uña, y se está rascando a cada rato, que no soporta la picazón. En ese momento, cuando se rasca, siente alivio, pero la infección sigue en la oreja. Cuando el Señor Jesucristo dijo que la iglesia cristiana antes del arrebatamiento iba a tener comezón de oír, es que prefieren escuchar a maestros mentirosos que no conocen la teología bíblica que escuchar palabra pura de Dios. Mateo 21:5. Ahora, el año exacto, el mes exacto, el día exacto, el 10 de abril, cuando ponían aparte el cordero para examinar que fuese perfecto, fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo, un ratito. Esa entrada no fue una casualidad, que entrara con un asnito. Lo había marcado la profecía de Zacarías 9:9, Mateo 21:5. Mateo capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 21:15 de Juan. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. 12:15, perdón, me equivoqué. Juan capítulo 12, versículo 15. No temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Se dan cuenta? La profecía de Zacarías 9 se cumplió. No es que el Señor Jesús, en su entrada triunfal, entró cualquier día. No es que él estaba pasando por Jerusalén y decidió entrar. En el cronograma del cielo, dentro de la eternidad, en un concilio intratrinitario, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo el día exacto de la entrada triunfal. Y hay 4 elementos en este versículo que describen el carácter del Mesías. Y es el carácter que debe de tener un maestro, sobre todo un maestro, sobre todo un pastor, y también la iglesia del Cordero.
Escuchen las 4 características del Señor. Él es rey. Usted no va a ser rey. Por supuesto. Él es justo. Usted no es justo. Él trae salvación. Usted no trae la salvación. Él es manso. La iglesia cristiana no es mansa, ni tampoco. Muchas iglesias cristianas y muchos concilios, las entradas, con todo respeto, pero ustedes están dentro de una escuela bíblica y deben de aprender a discernir y desechar lo que no viene de Dios. Muchos concilios ahora, los caminos cuando uno entra en templo, muchas veces son caminos de pasarela. Las mujeres se visten tan fachosas que no lo dejan hablar del encanto de su vestimenta y de su maquillaje. La iglesia es mansa. La iglesia es humilde. La iglesia no es un lugar de vanidad. A la iglesia no se viene a mostrar que tanta plata uno tiene, ni que tantas joyas tienes. Se viene a escuchar palabra de Dios. Existen personas que enseñan que cuando el Señor Jesús entró montado en un asno, fue un símbolo solamente de mansedumbre y de humildad. Escúcheme bien. En realidad, para un judío, y se ve claramente en el Antiguo Testamento, que la nobleza y los reyes entraban montados de asnos. El caballo no era un animal de paz, ni tampoco era un animal de nobleza. Al contrario, en el Antiguo Testamento, el caballo era un animal de guerra. Y el Señor Jesús, a diferencia del conquistador Alejandro el Magno, que andaba en caballo, él andaba en asno. El caballo era un animal de guerra. Y en el libro de Deuteronomio, Dios le había prohibido a los israelitas que adquiriesen muchos caballos o muchos carros, como diciéndoles Dios a Israel, no lo quiero como pueblo de guerra, sino como pueblo de paz. De modo que no entrar sobre un caballo y entrar sobre un asno no quiere decir que sea de mayor humildad. No, no. Esa era la manera de entrar. Y era como tenía que entrar el Mesías, el Rey. Y es por eso que la gente lo saludaba. Porque era la señal de nobleza. Los que no sabían que era el Mesías también lo saludaban. Porque entraba con la actitud de ser noble, de llevar paz. No entraba en caballo, como los romanos, que asustaban, sino que entró como los reyes antiguos, como merece un rey expresar su nobleza. Gloria a Dios. Cuando entró, no le tuvieron de menos por entrar en un asno, al contrario, lo alabaron, lo aplaudieron. Tuvo que expresar dinero, ni querer a Dios. 9. El tema número 9 es su exposición pública. Cristo y su exposición. Desde que él entró aquella mañana, recordemos la historia, viniendo por Betania, desde el otro lado del monte de los Olivos. Viniendo de Betania, bajó por el valle de Cedrón y entró en Jerusalén.
y se expuso públicamente como nunca lo había hecho. Quedó en Jerusalén, permaneció ahí algunos días, dormía en Getsemaní, en Betania. ¿Y dónde dormía? En la casa de sus amigos. Cristo, su exposición. El número 10. Voy a tratar el tema de sus excelencias. Cristo y sus excelencias. Y he titulado este tema así porque voy más allá de sus enseñanzas públicas, escúcheme bien. Y vamos a entrar en lo privado de él. Él dijo: yo soy el pan de vida. Pero vamos a entrar ahora en lo privado. Más adelante. En la última cena, por ejemplo. En los últimos momentos con sus discípulos. ¿Qué dijo? ¿Qué hacía? ¿Cómo los trató? ¿Qué le dijo a Pedro? Esto fue excelente. En la última cena, el Maestro Divino les habló palabras maravillosas, palabras extraordinarias, promesas importantísimas y extraordinarias. ¿Qué más hizo el Maestro Divino, por ejemplo, en su excelencia? Los consoló, los animó, les prometió enviarles al Espíritu Santo. No les prometió enviarles dinero, sino a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Les dio advertencias. Les dijo que se cuiden de los lobos disfrazados de ovejas. Igual nos los dice esta mañana. Cuidémonos, cristianos, cuidémonos, preciosos hermanos, preciosos pastores, de los falsos. Nunca se olviden que la vida eterna es un camino pequeño, delgado, estrecho. Estrecho. Con todo respeto, no hablo de físico, escúcheme bien. No voy a hablar de físico. No entran los gordos, ni las gordas, con dinero, con vanidad. A eso me refiero, con orgullo. Entran los delgados, los casi muertos en este mundo, los que lloran todos los días, los que tienen que llegar cansados, fatigados y de costado. Oye, anímate, yo también quiero entrar. Entran los maestros humildes, los pastores pequeños, los que lloran por un alma, los que con gozo y lágrimas se compran su carro, el pastor, con su esfuerzo. Entran los verdaderos, los que brillan, los que tienen la cara cansada. De ellos es el reino de los cielos. Los que caminamos en asno, los que compartimos nuestra plata entre nosotros, comemos entre nosotros, los que nos preocupamos entre nosotros, los que lloramos por otros. De ellos es el reino de Dios. Los que levantamos la mirada y le decimos: Padre, ¿hasta cuándo sigo sufriendo? Número 11. El tema número 11 será Cristo y su entrega. Aquella noche y aquella madrugada que fue el punto de su entrega. Déjenme decirles algo. En ese momento de su entrega se violaron todos los derechos judíos, todos los derechos romanos y todos los derechos humanos.
Fue algo agobiante para el Señor. Fue algo tremendo en esos momentos. Pero el Señor Jesús se entregó por sí mismo. No mi voluntad, Padre, le dijo, sino la tuya. En este 11º tema vamos a estudiar Cristo y su entrega. Quiero agregar que en este de su entrega vamos a dividirlo en subtemas, que también con la letra E. Escúchelo rápidamente. Su encarcelamiento en Getsemaní, su encarcelamiento, que lo anunciaba el Salmo 22 y lo anuncia el Salmo 53. El Maestro Divino fue escarnecido, fue golpeado, fue escupido, fue coronado de espinas. Eso es escarnecimiento. Número 3. En el número 11 vamos a ver su ejecución. Mira qué lindo estudio, profundo. Él fue indefenso. No fue así, el Señor estaba cambiando la historia de la humanidad con su entrega. Y el número 12, el tema número 12 vamos a considerar su exaltación. Cuando en Getsemaní le dijo al Padre, Padre, que se haga su voluntad, mas no la mía. Entregó su voluntad al Padre y el Señor fue camino hacia la muerte. Amados hermanos, número 13. En este tema vamos a ver su engrandecimiento. Cristo y su engrandecimiento. El Señor fue vituperado aquí. El Señor fue despreciado, azotado, escupido, golpeado. Pero cuando Él regrese por segunda vez, el Señor vendrá en gloria. Y el último, el 14. El último tema, el 14, vamos a estudiar su enaltecimiento. Cristo y su enaltecimiento. El Señor, Rey de Reyes, será juez, pero al mismo tiempo será enaltecido, será adorado, será admirado, será honrado. Para terminar, escúcheme bien. Un Mesías, querida clase, un Mesías, dos venidas. La primera como Cordero y la segunda como Rey de toda gloria, el León de la tribu de Judá. Muchas gracias por haber venido a la escuela bíblica. Queremos agradecer a todos nuestros preciosos hermanos pastores que nos ven por la televisión en vivo, a toda la iglesia en general. Para mí es un honor poder estar en este momento. Gracias por su presencia. Es muy importante para la escuela bíblica desde Ambato, Ecuador. Que el Eterno les llene de gracias. Vamos a orar. Tengan la gentileza. Padre amado, Padre eterno, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, esta mañana, bendito Dios, reconocemos su soberanía, reconocemos su gracia salvífica y la inerrancia de la Biblia. Reconocemos que su salvación viene solamente por el Señor Jesucristo en fe, no en obras, para que nadie se gloríe. Reconocemos los tiempos proféticos según la Biblia y reconocemos el amor a su iglesia. Gracias por tomarnos en cuenta, Jehová. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, Padre eterno, Padre hermoso, Padre maravilloso, Padre glorioso. Santifícanos más. Quita toda vanidad, todo orgullo de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes, Jehová, en cada acción que hagamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.